Muy buenas tardes y esto es desde la Bolsa en Directo, como todos los miércoles, quien les habla Jorge Fedio. Y tenemos de frente el Merval porque hoy interesa el Merval. No quiere decir que no me interese el mercado norteamericano, Wall Street, porque vean, está en positivo y en un positivo mejor que el nuestro. No perdió todavía la franja de sus registros máximos. Pero ahí es como que pierde fuerza estando en los registros máximos. Pero nosotros tenemos otra cuestión. Y esa otra cuestión yo la definí en el informe del día lunes y les puse que al gobierno le entraron balas y ponen apuro a la bolsa justo antes de una puja electoral. ¿Y por qué digo esto de la puja electoral? Porque tiene mucho que ver con este gráfico. Miren, este gráfico es de las elecciones intermedias cuando sucedieron en la Argentina desde el 2000 en adelante. Tuvimos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocasiones donde habían elecciones intermedias. No estoy hablando de elecciones presidenciales. Pues bien, entre 2001 y 2002, la caída de la Rúa, por supuesto que todo se enterró en la peor crisis que vio la Argentina. Fue negativo. Y resulta que la única flecha negativa es al principio y al final es estas elecciones intermedias que ya sabemos, el Merval desde el 7 de enero no está subiendo. Primero bajó hasta el 9 de abril y luego desde ese 9 de abril en adelante el mercado se quedó sin tendencia y lateralizó. Ahora bien, ¿y cómo fueron las elecciones siguientes a la caída de la Rúa? En el 2005, positiva. En el 2009, fuertemente positiva. En el 2013, fuertemente positivas. En el 2017, fuertemente positivas. Y en el 2021, fuertemente positivas. Entonces, había una estadística que te estaba hablando de que en el tiempo de puja electoral el mercado se escapaba. Y en esta ocasión tenemos que verlo el mercado difícil. ¿Por qué difícil? Y porque miren, estamos viendo el índice Merval y el índice Merval está apelando a volver a encontrarse con los mínimos del 9 de abril. Pero ese mínimo del 9 de abril respondió a una baja importantísima que se dio en Wall Street. ¿Y qué es esta caída? Cuando Donald Trump inicia esa guerra arancelaria y la caída en Wall Street se sintió, el S&P vio una baja del 21% y cuando ya fue contra lo que fue techo en el 2021. Y recuerdan ustedes que el 2021 era una suba desde marzo del 2020, mínimos de las pandemias, voló el mercado hasta el último día hábil del 2021, porque en el 2022, primer día hábil, arrancó la baja. Y fue esta baja. Desde el 13 de octubre del 2022, con un reversal day, pega la vuelta al mercado y hace todo este recorrido alcista hasta que Donald Trump gana las elecciones y ahí se produce un techito. A partir de ahí ya empieza el movimiento del presidente de Estados Unidos, que hizo más lío, más barullo que cualquier otro. Pero no importa, primero cayó, pero en esta caída la rentabilidad de los bonos pasaba del 5% y alarmó a todo Wall Street que si esto seguía se rompían cosas. Entonces automáticamente recuerdo como hoy, en esa baja del 9 de abril, Trump habla, compren Wall Street porque está muy barato. Y a las 2 horas anuncia que posterga por 90 días los aranceles a todo el mundo, pero a todo le aplica el 10% y a algunos el 25%. Y el mercado gira y sigue la suba. Y esa suba del 9 de abril en adelante fue en B corta. Y hoy están los récords. Ahora miremos qué pasó con la Argentina en ese mismo 9 de abril. 9 de abril perforó tendencia original, principal,
de la aceleración desde que Milei es presidente. Ganó acá con el balotaje y esta fue toda la suba, hasta enero de este año. Por supuesto que correspondía hacer un ajuste correctivo. De eso no queda ninguna duda y eso técnicamente es una lógica. Y esa lógica tiene mucho más fuerza porque el achique de este movimiento es del 38.2, que es una pauta de reversión en las escalas de Fibonacci. Y yo a las escalas de Fibonacci le tengo mucha fe. Yo estoy convencido de lo que es el análisis técnico. Y el análisis técnico lo primero quiso hacer una corrección, pero desde el 9 de abril se quedó mirando como el resto del mundo salió volando y nosotros nos quedamos entreverados en una franja lateral. Esa franja lateral tiene como amplitud, como altura, un 20%. Entonces 20% para un lado, 20% para el otro lado. Y hace poco nomás, el 23 de julio, también arrancó con un 20% de suba y quedó frustrada esa suba cuando estaba por definir un doble piso, definirlo desdoblando la medición técnica correspondiendo para poder superar los máximos y récords históricos de este año, se frustró con ese ataque brutal, intempestivo del Congreso que le jugó en contra a Milei. No solamente el Senado, también sucedió en la Cámara Baja, y esa frustración te tiró de nuevo a la franja pivot de los soportes mínimos. Y hoy estamos ahí, peleando el último pedacito. Yo lo voy a mostrar, voy a hacer un zoom para que ustedes vean la línea de soporte y qué es lo que está ocurriendo en estos días. El lunes, en Jugate por la Bolsa, yo le dije, ¿y qué nos espera? Cascotear de acá al viernes, o si querés, al lunes. ¿Y por qué al lunes? Porque el domingo hay elecciones desdobladas de la provincia de Buenos Aires y como elecciones es una elección estratégica. Es súper importante y todo el mundo lo sabe. No necesito yo estar explicando qué tipo de elección es. Pero sí que el mercado no está predispuesto a pagar antes. Quiere pagar la victoria, pero no anticipar la victoria. Y por eso estamos nosotros en este movimiento totalmente lateralizado, distinto al resto del mundo, distinto a las estadísticas. Y mire que las estadísticas son bravísimas para nosotros y excelentísimas para el mundo entero. Porque Wall Street logró en lo que va del año 2025 llegar al 10% en el S&P, que es su promedio histórico normal. En el Nasdaq de un 11%. Ustedes saben que está haciendo un techito, no tiene tanto recorrido, pero el resto del mundo, empezando por México, que lleva un 18% y medio, Brasil un 17% y medio, en lo que va del año. Chile, récord, 32% y medio. Europa también está en las buenas. Inglaterra está en un 12%, España en casi un 29% de suba, Francia con 4% y tiene mucho lío Francia. Pero Alemania tiene un 20% y en Asia 25% para Hong Kong, 15% para China. Quiere decir que están todos excelentemente bien. Todavía falta un cuatrimestre entero para finalizar el año. Y resulta que ellos ya están con números, la verdad, buenísimos. ¿Y cómo está Argentina? Con lo que está cotizando hoy, un 23% negativo el Merval en pesos y un 33, casi 34% negativo en Merval en dólares. Entonces, claro, hay un cargo seca, algo está pasando. Veníamos con 3 años que liderábamos el podio entre la bolsa que más subió en el mundo y resulta que ahora estamos en la cola, estamos realmente mal. Bueno, no por mi análisis el mercado se va a dar vuelta. Por supuesto que no. Pero yo tengo bien claro la tendencia, si quieren, se la voy a mostrar de otra manera. Esa tendencia que recién se lo mostré en el gráfico de
cómo se manejó con los tiempos preelectorales, esos 3 años, del 2022 al 2025, mediados del 2022, esa suba tirada por el Fibonacci te da el 38,2%. No rompió esa pauta. Y el domingo se define. Y el mercado quedó cascoteando en ningún límite, pero tampoco lo está quebrando. Miren, también tuvimos nosotros un movimiento excelente de los mínimos, acá donde yo estoy con el cursor, de la pandemia. Y la bolsa subió muchísimo desde la pandemia hasta llegar al 2022. Hasta el último día del 2021, récord. Y luego, ¿qué pasó en este gráfico semilogarítmico? Tuviste prácticamente 10 meses lateralizados y primero bajando y lateralizados. Y miren lo que siguió. Y yo ahora tengo a la vista 8 meses, mejor dicho 9 meses, porque el 7, el día de las elecciones, se van a cumplir 9 meses que el índice Merval no sube. Está primero en pausa correctiva, seguidas de una lateralización que ya va a cumplir 6 meses y está corrigiendo más por tiempo que por precio. Sí, uno dirá, pero no corrigió por un 35% al Merval en pesos y un 43% en dólares. Sí, pero esas correcciones de 30% en nuestro mercado son correcciones importantes, pero no son de crisis. Y ahora estamos en crisis, entonces, con un 35 le diría que no, pero hay una crisis de confianza. Hay mucho barullo previo a las elecciones y el mercado en esta ocasión, si antes cuando ganó pagó para ver 2 años después con este cisne negro de lo que ocurrió hace 2 semanas, el daño penetró, entraron las balas y hoy el mercado no paga para ver, primero quiere ver para después pagar. Y así estamos y veremos qué va a pasar el viernes, ya el día previo. Pero si quieren, les podría mostrar que en la caída, en esa firme caída cuando perdió las pasos Macri, ¿cómo fue? Yo la voy a abrir para que ustedes vean, previo a las pasos, porque también existen esos movimientos y creo que también son buenos para estudiarlos. Entonces, haremos esta diferencia. Miren cómo fue. Los 3 días previo a las pasos tuvieron piso. El día viernes un 10% y el día lunes, porque perdió las pasos, cayó un 50% en un solo día y en dólares. La segunda mayor caída en toda la historia bursátil la tuvimos nosotros en Argentina cuando Macri perdió las PASO. Pero miren lo que fue. 8 días anteriores, todo caída. Piso, miércoles y jueves. Estamos hablando hoy de un miércoles y mañana vamos a hablar de un jueves y nos va a quedar un viernes. No nada más que un episodio más para mostrarles. No digo que va a haber esta pérdida. Estoy diciendo cómo se comporta el mercado cuando no quiere pagar antes de ver. Abrazo grande y nos vemos el viernes en el Vivo del Profe.